Avenida 11, número 536, barrio Lomo de Bolívar. Aquí observamos una casa en desnivel, con su porche con reja, porche enchapado, su parte exterior con alguna vegetación. Observamos fachada del porche en buen estado. Vemos una reja, unos calados. Estado del porche, de la fachada exterior del porche en buen estado. Observamos un ladrillo vencido. Tenemos una reja de entrada peatonal en buen estado y sus rejas y su enchape en buen estado. Aquí observamos que ya se encuentra partido el cemento debilitado. Enchape y sardinería en muy buen estado. Tenemos medidor de gas en este sector y reja a su alrededor, color marrón en buen estado. También tenemos a la entrada una cerradura, la cual tiene una llave con una llave de la misma, haciendo funcionar su cerradura, su seguro en buen estado, y igualmente por la parte interna observamos su seguro y su pasador. Parte posterior de la reja en buen estado. Barrotes de la reja de igual manera en buen estado. Entrando tenemos piso en cerámica de gres, unas escaleras, unas gradas en buen estado, y al interior del porche tenemos piso en tableta de gres con algunos detalles, cerámicas vencidas, unas partiduras, parte interna de los calados en buen estado. Observamos reja en buen estado, parte de los calados de igual manera en buen estado por la parte interna, reja, calados, pisos en buen estado. Tenemos unos guardascoas en fachaleta a media altura, unos 50 centímetros, todo el frente de la casa en muy buen estado. Igualmente esta parte posterior de las rejas en muy buen estado, parte posterior del medidor de gas en buen estado, rejas de igual manera en buen estado, color marrón. Tenemos una fachada en Graniplas color blanco en buen estado, un medidor de electricidad, una nomenclatura 5/36, una contrarreja en la puerta de la entrada principal en muy buen estado. Seguimos observando, aquí tenemos una partidura del Graniplas. Tenemos Graniplas en buen estado. Graniplas, tenemos una ventana la cual tiene una malla para evitar de que los animales ingresen, vidrios manchados pero en buen estado, y fachada en Graniplas en muy buen estado, sistema de seguridad y parte del techo en buen estado. Observamos toda la fachada en buen estado. También tenemos una contrarreja, la cual tiene una copia de la llave y su cerradura.
Cerradura funcionando, la reja se queda pegada en la parte inferior por los alambres, está un poco dura. Y cerradura funcionando, su pasador, su seguro 1, su seguro 2 y su seguro 3. Cerradura en buen estado por la parte externa, ahora por la parte interna. De igual manera, cerradura funcionando. Por la parte interna no funciona el seguro, únicamente el pasador. Parte interna de la reja en buen estado, observamos la malla, se encuentra despegada. Malla y en buen estado. En la parte superior tenemos una reja en buen estado con unos alambres, marco de la reja en buen estado, color marrón, soldado a la puerta. También tenemos una puerta en buen estado con una ventana, lámina color marrón. En la parte inferior observamos deterioro por óxido, marco metálico en buen estado, rejilla de ventilación en buen estado, marco en buen estado. Tenemos una cerradura, la cual tenemos una copia de la llave de la cerradura funcionando, abriendo una agarradera metálica. Observamos la puerta al abrir rosa en la parte inferior del piso. En el piso la puerta rosa y se dificulta su apertura. Aquí tenemos su cerradura funcionando, un seguro, dos seguros en buen estado. Y por la parte interna un seguro y dos seguros en buen estado. Su pasador por la parte interna en buen estado. Parte posterior de la puerta tenemos un pasador metálico en buen estado. Observamos de igual manera la puerta en la parte inferior se encuentra oxidada, marco en buen estado. Aquí observamos que se está levantando la pared. Tenemos una bisagra en la cual se encuentra el pasador a mitad, parte superior de la ventila en buen estado. También tenemos una ventana con su seguro, ventana abriendo y cerrando, vidrio en buen estado. Continuamos por el área tenemos un apagador de la sala, donde tenemos dos plafones sin bombillo, paredes en regular estado, sin pintar. Observamos manchas y diferentes tonalidades de blanco en las paredes. Aquí tenemos la cometida del gas. La parte superior tenemos algunas telarañas, tenemos un tablero de energía ahí apagado, aquí encendido. Tenemos tomacorriente eléctrico doble, punto de televisión. Tenemos una caja sin tapa, manchas en la pared, tenemos manchas en la pared, color blanco no es uniforme. Pared sin pintar. De igual manera tenemos un tomacorriente doble con su tapa en buen estado, una perforación en la pared y en la parte superior se encuentra sin pintar. Parte superior tenemos drywall con sus respectivos plafones, paredes, piso en cerámica, cerámica de grés, piso de grés con brecha en cemento, piso en buen estado. Tenemos también de este lado sus guardascobas completos, un poco chorreados de pintura. Tenemos paredes blancas en regular estado con grapas
y con algunas manchas. Pintura no es uniforme, paredes en buen estado, tenemos una tapa ciega, también tenemos una puerta de madera en buen estado con su marco de madera, canteras un poco maltratadas, ahí observamos con perforaciones y puntillas a los lados, canteras rayadas. En la parte inferior tenemos un papel en buen estado, canteras de igual manera por este lado en buen estado, marco maltratado y madera maltratada. En la parte superior observamos conexiones de gas y de televisión. También tenemos paredes blancas por este lado, pintura no es uniforme, se observan manchas de color amarillo. Y por último esta parte de la pared de la sala en buen estado, pintura no es uniforme, pisos en buen estado, parte superior drywall. Ahí tenemos una puerta de cerradura de poma metálica sin llaves en buen estado, funcionando. Parte posterior de la puerta, en la parte inferior observamos un papel, se siente un hueco, papel tapado, ya el papel se está levantando en las esquinas y en el centro, ¿sí? Puerta con rayones, manchas de pintura, pero en buen estado. Observamos aquí, tenemos la habitación número 1, piso en cerámica de grés, en buen estado, brecha de cemento, sin guardascobas, pisos manchados con pintura, tenemos apagador sencillo con canaleta, observamos paredes en regular estado, sin pintar, con mucho detalle en su superficie, no está totalmente lisa, paredes con relieves de pasta, tomacorriente sencillo con canaleta a la parte superior, donde también tenemos drywall en buen estado, drywall pintado con 3 lámparas incrustadas sin bombillo en buen estado, paredes de color blanco. Aquí tenemos una entrada en arco en buen estado, sus filos, seguimos por esta pared color blanco con una perforación con su puntilla, paredes blancas con detalles en la pintura, no es uniforme, se observan manchas. También tenemos por este lado unas grapas plásticas y en la parte superior también tenemos grapas plásticas, se observa la pintura, no es uniforme. En la parte inferior tenemos unas manchas color amarillo, pintura de color blanco, pero no es uniforme. Tenemos un tomacorriente sencillo despegado de la pared. También tenemos una ventana en ornamentación con manchas en los vidrios, observamos los vidrios manchados con pedazos de cinta a su alrededor. También tenemos a este lado unos soportes de cortina sin tubo, únicamente los soportes, y aquí ventana abriendo en buen estado, vidrios en buen estado, nuevamente por este lado vidrios en buen estado. Marcos de la ventana se encuentran en buen estado. Tenemos un enchape en esta área de la ventana donde observamos las tabletas desportilladas, agujereadas, perforadas, paredes blancas, pintura no es uniforme, se ven resaltos de la pasta, tenemos una puntilla, huecos y manchas en la pintura. También tenemos una conexión de televisión en buen estado. Saliendo
de esta habitación. Tenemos aquí el marco circular en la parte inferior, en la parte superior en buen estado, marco pintado. Entramos a otra área donde tenemos paredes blancas, pintura no es uniforme, y aquí no tenemos cielo raso, tenemos techo en mampostería con vigas en madera. Vamos calados de ventilación, pared blanca sin pintar, canaletas. Tenemos tomacorriente sencillo, apagador sencillo, perdón, y tomacorriente triple en la parte inferior con canaleta, un plafón con bombillo y conexión de televisión. Paredes no están uniformes. Tenemos una ventana la cual funciona, abre y cierra, ventana con sus vidrios en buen estado, vidrio funcionando, reja en buen estado. Aquí funcionan sus seguros. Y marco de la ventana en buen estado, sin bordes, ni filos, ni dilataciones. También tenemos una canaleta con un tomacorriente sencillo. Observamos marcas de gatos en la pintura, patas. Pintura no es uniforme. En la parte superior igualmente tenemos mampostería con vigas en madera. Pared del frente, pintura no es uniforme. Observamos manchas, distorsión en la pintura. Tenemos un tapón y una puntilla. Pinta piso en tableta de gres con algunos imperfectos, tabletas esportilladas, picadas, brecha oscura, pero en buen estado el piso. Paredes blancas, pintura no es uniforme, huequitos, marco en buen estado. Donde tenemos otra área, tenemos piso de cerámica de gres en buen estado, de igual manera con sus detalles, salpicaduras, más de portilladuras, marcas de otra pintura. Tenemos paredes blancas, pintura no es uniforme, donde tenemos perforaciones de puntillas, tornillos, manchas de lapicero, y tenemos puntillas, marcas de gatos, paredes blancas, color no es uniforme. Tenemos canaleta con un tomacorriente triple, canaletas por este lado, donde tenemos un apagador sin bombillo, un plafón sin bombillo con un apagador sencillo. Pintura, observamos protuberancias, pintura no es uniforme, pared no es uniforme. Tenemos soporte de tubos cortineros de este lado en buen estado. También tenemos una puerta por la parte interna color marrón con un vidrio en buen estado, sin ventana, con un pasador sin cerradura, puerta en buen estado. Observamos en buen estado. Paredes, en la parte superior tenemos cielo raso de icopor. Cielo raso de icopor en buen estado. Y en la parte central tenemos una puerta también igual, metálica, con su pasador metálico en buen estado, y una cerradura con una llave, la cual solamente funciona por la parte interna. Puerta con vidrio en buen estado, marco en buen estado. Observamos cerradura por la parte interna funcionando, los 3 seguros en buen estado. Por la parte externa no funciona, también tenemos una llave en buen estado, puerta en muy buen estado. Parte principal de la puerta se encuentra en buen estado. Aquí tenemos un área de lo que sería sala comedor en buen estado.
puerta con agarradera en buen estado, marco metálico en buen estado, paredes blancas en buen estado con la conexión del gas, con la conexión de la televisión. Tenemos tomacorriente eléctrico con tapa anaranjada, paredes en buen estado, parte superior tenemos drywall en buen estado, filos en buen estado, pintura no es uniforme, tenemos perforación con puntilla de acero en la parte superior, tenemos apagador sencillo en buen estado, funcionando, lámpara en buen estado, lámpara incrustada en el drywall, paredes de color blanco, pisos tableta de grés con manchas de pintura. También tenemos paredes blancas, color no es uniforme, con manchas en la pintura, paredes con perforaciones, paredes con perforaciones, pintura no es uniforme, aquí se ve un doble tono, apagador sencillo de esta área, lámpara funcionando en muy buen estado, tomacorriente doble en la parte inferior y una pared en fachaleta en buen estado, piso en tableta de grés. Tenemos por este lado unas perforaciones con grapas, pintura no es uniforme, en la parte superior tenemos una perforación con puntilla y una ventana en ornamentación con los vidrios funcionando, abriendo y cerrando suavemente, abriendo y cerrando de manera dura. Está dura la ventana, falta de lubricación, filos de la ventana en buen estado, parte inferior de la pintura regular estado, se observan manchas. También tenemos por este lado una puerta en cuadrícula metálica con su vidrio completo de 2 naves en buen estado. Tenemos apagador ya de tapa amarilla del patio, observamos el bombillo al fondo encendiendo, pared blanca en buen estado, fachaletas en buen estado. Tenemos una cerradura la cual tiene una copia de la llave. Aquí abriendo la puerta, un poco dura, tenemos cerradura funcionando, seguro, y levanta su asador, puerta metálica de deslizar, abriendo y cerrando en buen estado, con su riel en la parte superior en buen estado.